Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Nuevamente doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra y a ustedes, mis hermanos, cada uno de ustedes que nos dan también esa oportunidad de llegar a sus hogares y más en una hermosa solemnidad, la solemnidad de las cabañas. Esta solemnidad nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, nos llena de gozo. Estando en nuestros hogares es diferente, pero hemos aprendido a sobrellevar varias cosas. Y en esta ocasión quisiera hacer algunas analogías de eso, de la situación que estamos viviendo y también con lo que el pueblo de Israel vivió. Y vamos a ver entonces algunos pasajes en la Escritura y introducirnos y hacer todo ese recorrido quizás un poco rápido, pero de algunos puntos importantes, de algunos lugares, de algunas situaciones que vivió el pueblo de Israel en el desierto. También compararlo con algunas cosas que nosotros estamos viviendo. Primeramente dice el libro de Levítico en el capítulo 23 que en cabañas habitamos 7 días para que recordemos, para que sepamos, para que nuestros descendientes sepan que nuestro Dios hizo habitar a su pueblo en cabañas. Y este es como un mapa muy bonito en donde está una ruta que posiblemente llega de esta zona de Egipto, como van bajando hacia el Sinaí y después subir hacia la tierra de Canaán. Vamos a ver algunos de esos momentos y recordar. Vienen entonces desde Egipto, cuando dice Éxodo en el capítulo 5, que después llega Moisés, Faraón, y le dice, perdón, Moisés y Aarón a Faraón y les dice que pues los deje salir, que los deje salir de ese lugar para celebrar fiesta. Vienen todas esas plagas y salen con mano firme. Cuando salen, vienen en estos pasajes algunos puntos en donde pasa precisamente su salida. Esta primera parte de la ruta, hermanos, que ellos ven, dice el texto en el capítulo 12, versículo 37, que de Ramsés parten a Sucot. Por acá vemos Ramsés, que está Sucot. Luego en el capítulo 13, versículo 17, 18, dice que no fueran por el camino de los filisteos, sino rodeando el Mar Rojo. Por acá arriba es el camino de los filisteos, era otra ruta, pero les dice, no vayan por ahí, tienen que rodear el Mar Rojo, o sea, por acá. Después, un poquito más adelante, en el versículo 20, menciona esos lugares. Dijimos que de Ramsés a Sucot, de Sucot, dice el texto que se van hacia Etam, y posteriormente en el versículo, capítulo 14, dice que asientan en Pajajirot, algo así se pronuncia. Y en este lugar, es importante, este Pajajirot está entre Migdol y la mar, dice el texto así, porque aquí va a suceder, por esta zona aproximadamente, pues algo muy importante que nosotros. Esto es cuando sale el pueblo de Israel de Egipto y las primeras cosas a las que se atraviesan después de ver las maravillas de Dios en este lugar, con todas las plagas hacia la tierra de Egipto, y ver lo que se está poniendo enfrente de sus ojos, que es esta mar, que tenían que hacer. Dice el capítulo 14, pues lo que recordamos como atraviesan la mar, que el versículo 22, que pues pasan en seco, tienen las aguas como muro a su diestra y a su siniestra, y lo siguen los egipcios. Y continúan, hermanos, por ese camino. Esta primera parte donde llegan al mar y luego hay otros lugares que también marca la escritura. Antes de llegar a Sinaí, donde está el monte de Sinaí, vemos en estos pasajes también que, eh, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 22-23, menciona cómo llegan al desierto de Shur, donde está Mara, y murmuran por las aguas de Mara. Después llegan a Elim, en donde estaban las fuentes de aguas, dice el versículo 27. El capítulo de Éxodo 16 menciona cómo de Elim salen a Sin, que está entre Elim y Sinaí. Este Sin, no confundir con Sinaí, este es Sin, esta es la península de Sinaí, el desierto de Sinaí, este es el desierto de Sin. Entonces menciona que están por acá y allí murmuran y se da el tema de las codornices, por ejemplo. En Éxodo 17 que llegan hacia Refidim, está todo el tema del agua, ¿no? El atacado por el agua de Masá, Meribá, toda esta situación donde el pueblo tiene sed. Por aquí viene el tema de Amalek, cuando pelea Amalek en Refidim. Todas estas cosas están viviendo el pueblo de Israel eh, hasta que llegan precisamente al Sinaí. Y si vemos en tiempo, recordemos, hermanos, que desde la Pascua hacia el Pentecostés, o sea, de la salida de Egipto hacia donde llegan al Sinaí con la data de la ley, pues no pasó tanto tiempo. Estamos hablando, pues precisamente de esas 7 semanas.
Todos estos acontecimientos que marcan algunos pasajes que vimos primeramente antes del cruzo del mar y después, ya que cruzaron el mar, rumbo al monte de Sinaí. Y aquí en el monte es donde pasan muchas también, muchas cosas el pueblo. Dice el versículo primero, ¿verdad? Del capítulo 19 del Éxodo, que el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. De donde esta situación que llegan con Amalek, llegan acá al monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, bueno, ven varias cosas. En menos de 2 meses ya habían vivido todo esto. Salen de Egipto, ven las maravillas de Dios, pasan el mar, ven las aguas amargas, ven el tema de las fuentes de aguas, las codornices, el maná, por supuesto, cuando está lo de los codornices, pues la peña en Oreb, la guerra contra Amalek. Todo esto ya habían vivido, hermanos, en menos de 2 meses. Y acá quisiera hacer una pausa. Tenemos nosotros en nuestro peregrinar por este desierto una situación muy interesante que estamos viviendo como humanidad. Y es este tema del COVID. Principio, recordemos esa parte, ese primer momento, hermanos, del COVID. Quizás hace un año, cuando habían pasado solo unos meses y llegamos a la fiesta de Cabañas y dijimos, bueno, pues qué difícil. Y hoy otra vez estamos haciendo. Ya pasó un año más. Esta primera etapa fue complicada. Empezamos con incertidumbre y así como hicimos recuento con estos textos que vimos en el mapa. Si tienen curiosidad, vean algunas cosas en internet en donde vean ahí la historia, los acontecimientos que ha pasado, todos los que ha sucedido de largo en el lapso de este tiempo de COVID. Y si no, pensemos en nosotros, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestra persona. ¿Qué cosas vivimos ese primer instante? Esa incertidumbre de, bueno, nos van a encerrar, tenemos que estar en cuarentena, no sabemos cómo va a ser la enfermedad, parece mortal, no mortal, no hay medicamentos, no hay alguna forma de curarlo, no sabemos cómo atacarlo. La gente empezaba a morir, nos empezaba a dar miedo, quizás algunos de nosotros, algunos empezaron a decir cerremos iglesias, no cerremos iglesias. Se puso interesante también, ¿no? Pues que sí las tenemos que cerrar, otros que no, porque tenemos la fe. Y hubo hasta conflictos, hermanos, en nuestra propia iglesia por un tema difícil de tomar decisiones en casa. Empezó a morir la gente y empezaron a morir también nuestros hermanos. Tomaron decisiones, oye, pues estos que estaban abriendo, ahora vamos a cerrar. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque la palabra de Dios tiene que seguir. Inventamos y nos reinventamos a nosotros mismos. Que con transmisiones, que grabando videos, que haciendo conferencias, porque la palabra de Dios continúa. Llegamos a este punto. Pero ese principio fue muy complicado. ¿Se acuerdan cuando escaseó pues el alcohol, ¿no? Fue un problema encontrar cubrebocas, que la capa 1, que la capa 2, que la capa 3, que el N90 y no sé qué. Y qué complicado fue esa situación. Y al principio no sabíamos. Nos habían encerrado y se complicó en los hospitales. Y mucha gente empezó. Y no sabíamos, no había ni vacunas pronto, no sabíamos qué estaba pasando. Solo teníamos que estar guardados en casa y confiando en Dios. Y los que había la necesidad de salir a trabajar, qué difícil también. Al principio igual muchas empresas decidieron cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos en esos momentos, hermanos, en donde era solo la primera etapa y teníamos que seguir viviendo cosas. No sabemos cuánto va a durar, no sabíamos si sí o si no. El pueblo de Israel fue exactamente igual. Salieron de Egipto y pasaron muchas, muchas, muchas situaciones que llegaron al Sinaí y escuchan cosas maravillosas, viven cosas muy, muy importantes en toda la historia. Y ahí es en donde nuevamente hay pasos en esto. Vamos a regresar al pueblo de Israel porque continuaron algunos puntos importantes en el Sinaí. En el Sinaí, dentro de las cosas que nuestro Dios mueve, precisamente los 10 mandamientos, por supuesto que son dados a él. Hay otras cosas también que fueron importantes, como toda la ordenación del santuario y todo lo que tenía que haber ahí. En ese tabernáculo del testimonio, las cosas que tenían que llevar, la importancia, los ritos que se tenían que hacer, cómo se ordena que Aarón sea el sacerdote también junto con sus hijos. Y pasan cosas que sube, que 40 días, que baja, que un becerro de oro, que ya hicieron, que otra vez vuelve a subir, todo esto está. Y ahí es en donde se da toda esta hermosa ley que hasta el día de hoy rige al pueblo de Israel y nos rige a nosotros también.
Esta ley que tiene muchas cosas en nuestra vida, esa sombra del porvenir que era nuestro Señor Jesucristo, y se van cumpliendo muchas cosas. Todo esto sucede en ese lugar. Y pasan algunos momentos más en el pueblo de Israel. Porque están ordenadas todas estas cosas, Israel lo empieza a fabricar y a realizar. Y pasa el tiempo, hermanos. Y ahí es donde quiero hacer un poco de énfasis, porque vuelve a pasar el tiempo. Dice Éxodo, en el capítulo 40, versículo 16 al 17, que el tabernáculo fue erigido el primero del mes primero en el año segundo de la salida del pueblo de Israel. Es decir, ese primer periodo que vimos en el mapa, que fueron de 50 días, de repente pasó mucho más tiempo, porque ya estábamos entrando en el año segundo cuando es el tabernáculo erigido. En Números capítulo 1 hay un encabezamiento, un censo de la congregación. Los ordena nuestro Dios en cómo iban a estar distribuidos con el tabernáculo y cómo tenían que marchar. Y cuando eso sucede, dice Números capítulo 1 que ese encabezamiento fue ordenado por Dios el primero del mes segundo en el segundo año de su salida. Fíjense, ya había pasado un año. Entonces, esos primeros acontecimientos que la Biblia marca muy fuertes, de los primeros 50 días hasta que llegan al Sinaí, y luego lo que viven en el Sinaí, hay un periodo de tiempo más en donde suceden más cosas. Dice el capítulo 9 de los Números, que nuestro Dios les dice que hagan la Pascua otra vez, si lo recordamos ahí, e incluso se instituye una segunda Pascua por aquellos que no pudieran hacerla por algunas situaciones. Pero lo importante es que el versículo 1 al 3 menciona que se hiciera la Pascua en el segundo año de su salida. Y al mismo tiempo viene un acontecimiento importante porque tenían que continuar con ese peregrinar, tenían que continuar con su caminar, pero ya estaban listos con muchas cosas para seguir adelante. Dice el libro de los Números en el capítulo 10, versículo 11 y 12, que la nube se alzó del tabernáculo en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes. Se alza la nube y empiezan con su caminar. Es decir, pasa cierto tiempo, hermanos, en donde primero fueron muchas cosas muy fuertes, llegan al monte Sinaí, que hay cierta pausa en los acontecimientos en la escritura, y llega un punto después, ya en el segundo año, ya que había pasado un año, empieza el segundo año, los primeros meses, empieza ese censo, se mueve la columna de nube, ya está el tabernáculo y tienen que marchar, continuar su camino. Hoy, hermanos, en el COVID, pues ya tenemos más de un año. Y también hemos visto algunas cosas para poder seguir adelante. Si hiciéramos analogías, todo ese caos que vivimos al principio de la falta de empleo, de los lugares en los hospitales, de los tratamientos, empieza a tener como que cierta estabilidad, por ponerlo entre comillas. Empezamos a ubicar ya cómo atacar un poco más la enfermedad, cómo cuidarnos. La gente decide o no hacer las cosas. Incluso empiezan ya las noticias de esa vacuna que llega, que si nos vacunamos, que si no nos vacunamos, toda esa situación que empezamos a vivir para dejarnos listos para prácticamente seguir caminando. Y tenemos que seguir caminando, hermanos. Hace pocos meses se empezó a tomar esa decisión de, bueno, los semáforos están cambiando, los semáforos cambian ahora a una situación donde podemos restablecer algunas actividades y intentamos regresar algunos a las casas de oración. Y posteriormente los semáforos volvieron a cambiar y tuvimos otra vez que dar marcha atrás en algunos casos. Y así va a ser. Vamos a tener que adaptar nuestra forma de hacer las cosas a lo que se vaya suscitando conforme a esta enfermedad. Si hay ya más medios para salir adelante, tratamientos, vacunas, nos tenemos que seguir adaptando. Y en nuestra vida tenemos que ir viendo ese punto donde quizás hay más estabilidad para seguir adelante. También ya pasó un año y ya se pusieron más cosas. Ya hay vacunas, la mayoría en varios países también, en nuestro país quizás igual, hermanos en Estados Unidos ya abrieron sus casas de oración. Todo esto ya después de un año empezamos a ver. Seguimos adelante, tenemos que continuar porque no sabemos qué nos depara.
pueblo de Israel no sabía qué les deparaba, pero sabía que tenían que seguir adelante. Y hoy vamos a recordar algunos acontecimientos justo que pasaron después de ese primer año. Vamos a ver en la escritura para seguir haciendo esta analogía en este peregrinar y en este caminar del pueblo de Israel con nosotros también en nuestra vida. Dice, vamos a ver estos textos, Números capítulo 10, versículo 11 y 12. Es lo que comentamos de hace un momento de que la nube se alza y parten del desierto de Sinaí a Parán. Voy a leerlo, hermanos, ese pedacito. Dice Números capítulo 10. Estos textos sí los voy a leer a detalle. Los otros los mencioné y mencioné el contenido, pero estos sí los voy a leer un poco más a detalle. Dice Números capítulo 10, versículo 11 y 12. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Versículo 12. Movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí y paró la nube en el desierto de Parán. Aquí es la parte del desierto de Sinaí y el desierto de Parán está hasta acá. El resumen de este texto lo que dice es, se fueron de aquí para acá. Pero en el camino hubo varias cosas que también vivieron después de ese primer año en donde tenemos que seguir adelante como pueblo porque vamos hacia la tierra prometida. Dice entonces Números capítulo 11, versículo 1 al versículo 3. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió el un cabo del otro. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, hizo terror del pueblo, y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Probablemente por ahí viene ese camino, y este primer lugar de Taberá, en donde nuevamente hay murmuración, y se enciende fuego, y el fuego, hermanos, los consume. Dice el versículo 4. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Otra vez viene el murmullo. En el versículo 4 menciona otra vez esta parte de comer carne y queremos volver a Egipto. No confundamos con esta otra parte de las codornices, de donde fue el maná. Ya había pasado tiempo. Eso sucedió dentro de los primeros 50 días. Aquí ya había pasado un año y entonces seguían en este caminar. Ahora sí que tenemos que movernos de donde estábamos. Otra vez situaciones difíciles y viene la murmuración. Otra vez el tema de comer carne, dice este texto. Dice el versículo 18. Sin leer más detalle de acá, cuando se lamenta Moisés de toda esta situación y les da carne, nuestro Dios, y dice el versículo 18, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto, pues Jehová os dará carne y comeréis. Y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Y en este lugar, hermanos, de la murmuración otra vez, aquí consumidos por el fuego, aquí piden carne y les da, dice el texto, que por un mes casi hasta que salgan por sus narices. Y dice el versículo 31. Salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y dejólas sobre el real un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra, en derredor del campo y casi 2 codos sobre la haz de la tierra, o sea, por todos lados. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente recogiéndose codornices. Imagínense cuántas eran. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Una cosa es pedir, pero otra cosa es cómo tomamos lo que nuestro Dios nos da.
Dice el versículo 33 que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese enmascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Muy probablemente por esta zona. Pues hermanos, vamos de Sinaí a Parán y son acontecimientos que van en esta zona, precisamente en este camino. Y entonces acá lo que menciona el texto es que fueron codiciosos. De por sí ya habían murmurado, pero cuando Dios les da esa carne son codiciosos, pero de una manera extrema. Y nuestro Dios los castiga y los hiere ahí. Y este lugar se llamó Kibrot Hatabá. Dice el versículo 35 que de Kibrot Hatabá movió el pueblo a Aserot y pararon en Aserot, se llama ese siguiente lugar. Vamos por este camino. Exactamente, pues no sabemos dónde están muchos de estos lugares. Algunos se estima por dónde es y por la ruta es esta zona, ¿no? Estamos hablando de esta zona. Luego dice en el capítulo 12, precisamente lo que sucede ahí, dice, hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer. Esta situación que sabemos, recordamos esta parte de la lepra de María, es precisamente ahí, en Nazareth. Entonces, todos estos lugares tuvieron acontecimientos. Recordamos hoy, pues, esta parte de lo del fuego, cuando los consume, cuando tienen deseo de carne, cuando codician esa carne, y ahora cuando murmura también, por Moisés murmura sus hermanos en esta parte de Acero. Y seguimos avanzando en el peregrinar, dice el capítulo 13, versículo 1, que después movió el pueblo de Aserot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Aquí creo que se alcanza a ver, dice desierto de Parán. Entonces, toda esta situación de Aserot, después de esta lepra que le da a María, que sabemos estos textos, llegamos hacia el desierto de Parán y estamos en Números capítulo 13, versículo 1. ¿Por qué es importante este lugar? Porque de aquí, dice el versículo 2, lo pusimos también un poquito más acá, dice el versículo 2, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Desde acá, desde el desierto de Parán, los envía para ver esta tierra prometida. Dice el versículo un poquito más adelante, versículo 18, vamos a ver. Envió después Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid por aquí por el mediodía y subid al monte, y observad la tierra, ¿qué tal es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Qué tal la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Qué tal las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas? ¿Qué tal el terreno, si es pingüe o flaco? Si en él hay o no árboles. Esforzaos y coged el fruto del país. Eso les manda Moisés. Dice el texto que era tiempo de las primeras uvas. Entonces vienen aquí varios pasajes de lo que... Y dice el versículo 27, que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y diéronles la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Llegaron a este lugar que se llama Cádiz, Cádiz Barnea. Y viene este peregrinar y llegan aquí. El tema es cuánto tiempo había pasado. Ya habían terminado ese camino y ese peregrinar. Y aquí es donde viene toda esa situación que nosotros ya sabemos un poco más adelante en estos pasajes, donde tienen esa duda, donde empiezan a decir no podemos entrar, sí podemos entrar unos, otros que no, y viene toda esta parte muy complicada donde nuestro Dios pues les castiga y les castiga muy fuerte. Nuestro Dios les dice, bueno,
ustedes no tienen esa fe, ustedes no tienen esa voluntad, ya han murmurado muchísimas veces, ya no van a entrar ustedes, sino ahora van a entrar, dice el capítulo 14, esos chiquitos. ¿Recuerdan cuando vimos lo del censo? ¿Qué sucedió? En el censo, ahí mencionan a todos los que eran arriba de 20 años, todos los que podían salir a la guerra, y hay un número de personas. Y en este punto justo menciona a esos chiquitos, los que no pueden ir a la guerra, los que son menores de 20 años ahí, son los que van a poder entrar. Dice Números capítulo 14, dice en versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y sigue diciendo, hermanos, en el versículo 32, y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis y castigaréis, dice la palabra de Dios. Y lo que se convirtió en este camino, en un poquito más de un año, recordemos que aquí ya había pasado el año donde se erige el tabernáculo, está ya toda esta situación del censo, empiezan a caminar. Estos acontecimientos, los que vimos, están por esta zona. Y dice la palabra de Dios que sucedieron estos acontecimientos de la murmuración, donde viene la parte del fuego, la codicia por la carne, la lepra de María, llegan a los espías de la tierra, todo esto habían vivido, hermanos, en un poco más de un año. Y cuando ya van a entrar a la tierra prometida, vienen otras situaciones donde es otra prueba más. Y no creen y siguen murmurando, se siguen lamentando, y nuestro Dios les dice, ya está bien, es suficiente, ustedes no van a entrar sus chiquitos, esos que creen que no van a poder entrar, ellos son los que van a permanecer aquí, y mientras ustedes van a seguir peregrinando en este desierto, hasta que después entren a la tierra prometida. Y eso, hermanos, algo así. En esta ruta que estamos viendo, vamos a verlo primeramente en este mapa que es el que estábamos comentando hace un rato. Y en esta zona, hacia el monte de Sinaí, van subiendo por todo esto que vimos en estos acontecimientos y después empiezan a peregrinar en esta zona. En esta zona del desierto de Parán, todo esto vienen peregrinando hasta que terminan los 40 años y después regresan, ya son otros acontecimientos, para poder entrar a la tierra prometida y siguen esta otra. En este mapa también se muestra eso, cómo llegan por esta zona, es una de las posibles rutas. Y aquí es en donde viene ese peregrinar. Y después ya toman ese camino para poder entrar a la tierra prometida después de 40 años. La fiesta de Cabañas, hermanos, es eso, es recordar ese peregrinar del pueblo de Israel. Hubo cosas muy duras, pero nuestro Dios estuvo ahí. Muchas cosas fueron para probarles, así dice la Escritura. Muchas pruebas no pasaron. Y por esa causa, ellos, los que no pasaron esas pruebas en ese tiempo, quedaron postrados en el desierto. Posteriormente iba a haber pruebas con aquellos que eran chiquitos en ese momento y después de 40 años, pues bueno, ya habían crecido. También hay algunas pruebas con ellos, que eso lo vemos casi al entrar a la tierra prometida. Pero en este primer año, esto fue lo que sucede. El peregrinar no iba a ser tan largo, pero ellos no sabían qué tan largo iba a ser. Hoy quisiera hacer, hermanos, esa reflexión y esa analogía con todo lo que estamos viviendo. Llevamos un año ya con esta parte de la pandemia, un poco más de un año, y hemos visto al principio cierto caos, luego cierta estabilidad, y seguimos teniendo nuestras pruebas. Seguimos viviendo cosas diferentes, cosas difíciles cada uno de nosotros. Quizás nuestros seres queridos han fallecido, quizás han enfermado, quizás ha habido angustia por la incertidumbre, quizás algunos han tenido la salud. Hemos sido testigos con nuestros hermanos, tenido que apoyar tantas y tantas cosas que hemos estado viviendo a lo largo de este año. Poco más de un año, hermanos, en donde la situación es
que continúen. ¿Y qué pasaría si fuese el principio de 40 años? Imagínense. ¿Qué pasaría si ese peregrinar continuara? ¿Sabemos cuándo va a terminar? ¿Tenemos una idea? ¿Anhelamos que termine? ¿Ya le hemos pedido a Dios que termine? ¿Ya nos acostumbramos, lo dimos por hecho? ¿Y cómo ha sido nuestra fe y cómo seguimos caminando? Esa es la reflexión de esta tarde, hermanos. El peregrinar nos va llevando punto por punto. En la Escritura, si vimos hoy muy rápido, varios puntos que el pueblo de Israel vivió después de ese primer año, para llegar a la tierra prometida, en donde seguían murmurando y seguían estando delante de Dios en una condición. Nosotros llevamos cierto tiempo en pandemia, ¿y cómo estamos? ¿Seguimos murmurando o seguimos confiando? ¿Nuestra fe se ha acrecentado o se ha hecho flaca? ¿Nuestra entrega por las cosas de Dios ha aumentado o ya nos da lo mismo? ¿Estamos pendientes de lo que nuestros hermanos hacen? ¿Nos integramos en algún trabajo, en alguna transmisión o ya no nos interesa? ¿Cómo estamos hoy, hermanos? Porque este caminar continúa. Las situaciones siguen viviendo y tenemos que seguirnos adaptando. Y hoy considero que es un momento muy importante de reflexionar y tomar hálito, tomar ese aliento y recobrar fuerzas. Porque en cada una de estas situaciones, lo que vemos a lo largo de la Escritura es que Dios no abandonó a su pueblo. El pueblo tomó decisiones que tuvieron consecuencias, pero ellos vieron siempre las maravillas de Dios. Hoy, hermanos, nosotros vemos las maravillas de Dios. Ahí están. Si nos cuesta trabajo a veces verlas o a veces no podemos alcanzar a entenderlas, preguntemos, tengamos humildad delante de Dios, hagamos oración y le digamos que nos muestre su voluntad. Y cuando lo haga, entonces recobremos ánimo y le digamos, Señor, yo quiero seguir caminando por este desierto y al lado de tu mano. En esta dificultad que quizás llevamos más de un año, no sabemos qué paso sigue. Quizás viene ya una calma, una estabilidad, quizás se ponga feo otra vez, no sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que nuestro peregrinar no estamos solos. Nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos lleva de su mano. Nuestro Dios nos hace pasar estas situaciones. Y algunos de nosotros quizás quedemos postrados. Algunos de nosotros quizás no vivamos estas situaciones, no las podamos pasar. Dios sabe cuál es el día en que nosotros hemos de dar cuentas delante de Dios. Pero nosotros no lo sabemos y eso es lo importante. Que mientras hay vida, hay esperanza. Y en esta hermosa vida que nuestro Dios nos da, en esta festividad, nos rindamos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro gozo, con todo nuestro corazón. Porque no sabemos si es el último momento en el desierto. Sabemos que llevamos un poquito más de un año y que ha sido difícil. Pero hermanos, con Dios nada es imposible. Y mi deseo es ese, que nos fortalezca y que sintamos que con Dios se pueden hacer todas las cosas, todo lo que está en nuestro corazón, y Él nos ha de dar esa fortaleza para seguir adelante todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros.